Gracias por continuar con nosotros en esta transmisión especial rumbo al debate que dentro de unos minutos se llevará a cabo entre algunos representantes que aspiran a una curul como diputados plurinominales de lo que será el primer Congreso de la Ciudad de México. Estoy platicando con Tobián Ledesma al respecto. Y bueno, Tobián, hay algunas críticas que se hacen a esta figura de diputado plurinominal. A la gente no le gusta en muchas ocasiones que le impongan a una persona dentro de cualquier figura del gobierno, ¿no? Siempre pues nos gusta elegirla. ¿Qué le responderías a esta crítica? ¿Qué opinas tú al respecto? Mira, yo creo que el debate alrededor de los diputados plurinominales, senadores plurinominales, y también vamos a tener concejales plurinominales en la Ciudad de México, es como el tema del fuero, ¿no? Ambas figuras han sido tan mal usadas por los representantes que por eso la gente rechaza la figura, pero ambos nacen por una razón y es razones democráticas. En el caso del fuero, pues tiene que ver con la protección de los mismos legisladores al decir y declarar cosas dentro del pleno, de lo que están diciendo y su trabajo legislativo. Que lo hayan usado para protegerse de corrupción, de mal uso de su figura como representantes ante el legislativo es otra cosa. En el caso de las plurinominales es un poco lo mismo. Nacen después de la elección del 77, cuando en México solo tuvimos un candidato a la presidencia, que fue López Portillo. Entonces, en ese momento de crisis política es cuando nace la representación proporcional y gracias a eso entran al Congreso mexicano las fuerzas de izquierda, que eran partidos pequeños, que con esta votación que obtenían logran una representación y logran curules. Un poco es así, es tener la pluralidad, ¿no?, de la gente, lo que vota en la casilla dentro del Congreso, y eso hace que haya equilibrios legislativos. Eso es muy importante. El tema ahora es la importancia que la gente les exija tanto a los diputados de elección directa, ¿no?, los uninominales, como a los plurinominales de igual manera. Porque de todas formas ellos también tienen que hacer campaña, tienen que estar rindiendo cuentas de cómo utilizan los recursos, de por qué están votando a favor o en contra o absteniéndose de algún cambio o algo así. Y en el caso de la Ciudad de México vienen un montón de leyes secundarias que vamos a necesitar un montón de transparencia por parte de los legisladores. Y justamente para ocupar este foro que dentro de algunos minutos vamos a ver, seguramente pues presentarán algunas propuestas. ¿Qué podríamos escuchar dentro de este encuentro? Yo espero de verdad que haya propuestas de cómo van a votar los presupuestos, es decir, cuánto le van a poner a educación, cuánto van a ponerle no sé, por ejemplo, al seguro de desempleo, a políticas públicas, a las alcaldías. Es decir, mi postura sobre educación es darle tantos millones de pesos. Eso es lo que hay que escuchar. Segundo, también espero ver sus posturas sobre las reformas secundarias que tienen, las leyes secundarias, a la Constitución de la Ciudad de México, porque vienen muchos cambios que tienen que ver con derechos humanos, uso de suelos, el Instituto de Planeación y el Poder Judicial. Y si nos pueden decir esas posturas sería muy importante. De acuerdo. Aclararle también a nuestro público que nos acaba de sintonizar. Estamos hablando justamente de la elección de diputados plurinominales para el Congreso de la Ciudad de México, que quienes vendrán a este encuentro no están elegidos, ¿cierto? O sea, forman parte de un listado de 17 diputados que proporciona cada uno de los partidos, y algunos de ellos, de acuerdo al porcentaje de las elecciones, son los que quedarán justamente ya como parte del Congreso. ¿Algo más que quieras concluir, Tobián, antes de irnos al debate? Que busquen en la página del Instituto Electoral de la Ciudad de México quiénes son estas personas que son candidatas y candidatos, y aunque no venga su nombre en una boleta electoral, de alguna manera, cuando ustedes vayan a votar y decidan elegir alguna coalición o algún partido político, están votando también por esas personas.
De acuerdo. Pues estoy platicando con Tobián Ledesma, y es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México. Te agradezco mucho, Tobián, que hayas estado con nosotros, gracias. que nos hayas aclarado el tema, porque pues de alguna manera lo desconocemos. Es la primera vez que va a ocurrir así, ¿no? Que públicamente van a hablar y conoceremos algunos de los rostros de quienes podrían formar parte de este primer Congreso de la Ciudad de México. Muchas gracias, Tobián. Gracias. Y nos enlazamos ya en este momento a la transmisión de este debate entre quienes podrían formar parte del Congreso de la Ciudad de México como diputados plurinominales. Recuerde que en Capital 21 hemos hecho todas las transmisiones, tanto para diputados locales, tanto para alcaldías y ahora para diputados plurinominales. Si usted quiere consultar lo que sucedió en su alcaldía, lo que sucedió dentro de su diputación local, puede hacerlo a través del canal de YouTube del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Muchas gracias, buenas tardes.